Buenos días. Seguimos contando algunas vivencias sobre los 6 años de misión en la India de los Intocables. Y hoy vamos a compartir acerca de milagros, señales y prodigios. Muchas veces hemos recordado que los milagros, señales y prodigios son realizados por Dios para confirmar su poder y en ocasiones para respaldar la misión. Así lo explica Marcos en su capítulo 16. Entonces les dijo a sus discípulos: Id por todo el mundo y predicad la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y un poquito más adelante dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Marcos 16 del 15 al 20. No nos toca buscar el milagro como señal, sino que las señales milagrosas las envía Dios para confirmar. Pues bien, hace unos días contamos 3 milagros que se produjeron relacionados con los viajes a la India. El primero tiene que ver con el roaming del teléfono de Christopher, que Dios mantuvo activo hasta que ya no era necesario. El segundo, cuando le regalaron una guitarra electroacústica para su hijo, mientras él había pensado que la guitarra era un instrumento de Satanás. Y el tercero, el tercero es como Dios nos cuidó en el viaje, protegiéndonos y dándonos un descanso especial al cambiarnos sin coste y sin pedirlo nuestras tarjetas de embarque en los vuelos nocturnos. Hoy añadimos alguno más. Recordamos la historia de Babu, el de la bicicleta y después la moto negra. Cuando llegamos al lugar que teníamos que inaugurar, al que llegamos porque el pastor Babu retiró con sus manos y como si fuera un perro una montaña de arena, mucha gente de la aldea se acercaba a nosotros pidiendo oración por imposición de manos. Y entre ellos trajeron a un bebé con oxígeno que estaba en los huesos con dificultades para respirar, desahuciado por los médicos y entonces su madre, le pidió al pastor Chamorro que orase por él. Por supuesto que él oró, y unos meses más tarde nos confirmaron que se había recuperado, aunque todavía no hablaba. Que eso suceda en una aldea hindú, donde los dioses son lejanos y nada personales, sino que castigan, impactó muchísimo a toda la aldea. Hoy hay una bonita iglesia allí. Otro milagro es que estábamos en plenas conferencias en Kakinada. Era el primer día que yo viajaba con Daniel, cerca de 1000 pastores, y al terminar cada día la reunión de la tarde, orábamos por todos y cada uno de los asistentes. Más de 1 hora tardábamos por lo menos, tocándoles en el hombro o en la cabeza con nuestras manos. Todos estaban ansiosos por recibir una bendición, incluso se empujaban entre ellos para colarse, sobre todo si quien estaba delante era una mujer. Cogían nuestra mano y la quitaban de la cabeza de otra persona para ponerla sobre la suya. Como eran tantas personas, Daniel decidió que íbamos a orar sin traducción, puesto que Dios no necesita intérprete. Él en español y yo en español o en inglés, pues no todos saben inglés. Nuestro intérprete me seguía siempre para escuchar mis oraciones y en un momento detuvo mi oración para decirme que un pastor quería contar su testimonio. Lo fusilé con la mirada y le dije que al terminar hablaríamos. Pero seguidamente fue ese mismo pastor quien me interrumpió para contarme que unos días antes de venir al Congreso había sufrido un infarto, que tenía que quedarse ingresado para ser operado y hacer un bypass, pero como allí la medicina es de pago, no tenía dinero para la operación y además le había prometido a Dios que iba a asistir al Congreso, porque sabía que Dios tenía cosas especiales para él. Y esa parte de la conversación es literal. Me dijo:
Ayer me pasé todo el día de pie, apoyado en aquella columna porque el dolor que tenía en el pecho y en el diafragma no me permitía sentarme. Pero por la noche usted oró por mí y Dios me sanó. Y empezó a gozarse y a saltar. Y yo le dije, palabras textuales, yo oré por ti sin saber qué te pasaba. Le pedí a Dios que atienda tu necesidad. Por tanto, solamente es Dios quien te sanó. Los dos felices dimos gracias a Dios. Yo por la noche en el hotel le di gracias a Dios por ese milagro, pero sobre todo porque yo desconocía el problema de este hombre. Así toda la gloria fue solo para Dios. El enemigo intenta que nos sintamos como Dios y nos hace creer que fue nuestro poder, pero yo doy gracias a Dios por un milagro cuyo origen desconocía. Otro milagro es en ese mismo viaje inauguramos 6 centros comunitarios. 5 de ellos fueron en cadena en una misma mañana. En todas había una predicación corta y orábamos por el lugar, y las personas de cada iglesia habían preparado sus mejores comidas para nosotros y la comitiva de pastores que nos acompañaban. Nos libramos de comer en todas las iglesias menos en la última. La excusa siempre era la misma y era real. Nos esperan en la siguiente aldea. Pero en la última ya no había excusa posible. Los demás pastores estaban muertos de hambre justo un día que iban a comer una comida de lujo para ellos. Eran las 4 de la tarde y ahí se come entre las 12 y la 1. Daniel y yo nos cruzamos las miradas y ¿ahora qué?, nos dijimos. Teníamos totalmente prohibido comer comida casera, cocinada en medio de la selva. Pero le pedimos protección a Dios y comimos. Estaba muy buena de sabor, pero cuando no sabes si te va a sentar bien o no, la verdad es que no lo disfrutas. Pero los demás pastores, sentados en el suelo con sus manos, comían a puñados arroz, carne, huevos, hortalizas y se pusieron las botas. Aún no habíamos regresado a Kakinada y tuvimos que parar los vehículos varias veces porque no paraban estos pastores de vomitar y de imaginaos. Daniel y yo estuvimos perfectamente bien porque Dios nos cuidó. Y por último quiero contar un milagro personal que sucedió en ese mismo viaje. Yo viajé con una hemorroide que en España no había sido muy molesta, pero con el calor de 56-58 grados, el sudor y el agua no potable de la ducha, no solo se inflamó, sino que era imposible detener la hemorragia. Ni cremas específicas ni hielo paraban eso. Así que 7 días hasta que en nuestro viaje de camino a casa Daniel tenía que predicar en una iglesia de 10.000 miembros en Dubái, una iglesia con 17 reuniones a la semana que transmitían por más de 25 canales de televisión en diferido porque había que editar y recortar alguna posible palabra fuera de lugar. Terminamos la predicación, yo traducía al inglés, y nos sentamos de nuevo en primera fila con unas 4.000 personas de atrás, no cabían más en el local. El pastor Dill, pastor fundador de esa iglesia, que se llama King's Revival Church, resumió la predicación de Daniel sobre el camino de Maús y como su don es de sanidades empezó a orar por los enfermos y muchos salían adelante a contar su testimonio de sanación, uno a uno y la parte de su cuerpo que había sido sanada. Al final hizo última una oración, pero para cualquier enfermo, sin mencionar ninguna parte de su cuerpo y pidió que cada uno pusiera su mano en el lugar de su enfermedad. Claro, yo estaba en primera fila, era uno de los invitados y a ver cómo ponía mi mano ahí sin que se notara ni quedara grosero. Al estilo vaquero puse mis 2 pulgares en cada uno de los bolsillos traseros del pantalón y doblé mis manos hacia el centro. Posición perfecta y bien disimulada. Cuando llegué al hotel, la hemorroide estaba totalmente desinflamada y ni sangraba hasta hoy, 13 años después. Es el primer milagro, aparte de mi conversión, que experimenté directa e inmediatamente. Para terminar por hoy tengo muchas más experiencias milagrosas que aún alguna más contaré, pero quiero compartir algunas reflexiones para nosotros. La primera es que Dios es el mismo hoy que ayer y lo seguirá siendo porque los milagros siguen sucediendo como siempre. Para quienes tengan dudas, probad y ved.
reconociendo la soberanía de Dios en cada caso, Dios quiere nuestra sanidad. Pedid y se os dará, pero pedid bien y no para vuestros deleites, dice en otro texto. Y cuando Dios decida que aún no es el momento, acéptalo, porque la voluntad y el propósito de Dios son perfectos. Pero no limites a Dios ni su poder. Ora e intercede por ti y por otros. Es lo que Jesús enseñó y lo que podemos encontrar en la palabra. Dios ha dicho que los milagros en ningún sitio dice que los milagros han cesado. Por otro lado, Dios cuida de cada uno de nosotros y hace milagros para aumentar nuestra fe y para confirmar que Él es Dios Todopoderoso. No tientes a Dios. Si te tomas un empacho de comida, las consecuencias las conoces. No culpes a Dios de tus errores y acepta que todo tiene una causa y un efecto. Por último, Dios no tiene límites. No seamos nosotros precisamente quienes limitemos a Dios. Ayer decíamos, creámosle a Dios, además de creer en Dios. Dios es un Dios de milagros, tiene el poder y lo manifiesta. Creamos en Dios. Buen y bendecido día.